Vamos al libro de Judas, vamos a leer los primeros 3 versículos. Judas, los primeros 3 versículos. La Epístola Universal de San Judas Apóstol, los primeros 3 versículos dicen así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada al santo. Y el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, cambia de tema, de hablar de la común salvación y ahora se va a hablar acerca de la apostasía y le empieza a dar la razón y el porqué de esto en el versículo 4. ¿Ya? El versículo 4 de la palabra de Dios en Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dar el por qué tenemos que contender por la fe, el por qué tenemos que tener un buen testimonio, el por qué no tenemos que apoyar los falsos maestros, el por qué tenemos que confrontar cuando se ataca la fe, una vez dada a los santos. Y dice por qué. ¿Ya? Y es interesante que en otras versiones de la Biblia, cómo expresa Judas estas palabras. Escuchemos. ¿Qué dice? Escuchemos. O veamos y escuchemos. Dice así: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Es interesante, ¿eh? Personas que han tergiversado la palabra de Dios, que han ingresado, ¿ya? Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y Dueño. Porque algunos hombres, dice la palabra de Dios, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Es interesante que el por qué está dando Judas, está respondiendo ya, y dice algo interesante: debemos contender por la fe porque hay hombres peligrosos alrededor de los cristianos. ¿Ya? La razón por la cual los santos deben de contender es porque algunos hombres impíos han entrado encubiertamente cambiando el mensaje de la fe que una vez fue depositado en la iglesia. Unos hombres han entrado encubiertos, se han infiltrado en las filas del cristianismo. Y eso es interesante, la razón que da Judas. Se han infiltrado, están en medio. Algunos son asistentes, otros son congregantes, otros son líderes, inclusive pastores. Dios nos libre. Infiltrados, hombres impíos, pero que dicen que han entrado encubiertamente. ¿Ya? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Ya? En parte esto es lo que hacen tan peligroso a los hombres,
entran desapercibidos. Nadie advirtió que eran peligrosos, para nada. Oiga, qué bonito el programa que encontré en internet, esa página tan hermosa. Uy, la alabanza me eleva, estoy como en el tercer cielo cuando estoy cantando ese grupo, ese coral, ya tan grande, gospel. Ya qué maravilloso, qué impresionante, ya cómo el poder de Dios se manifiesta en esas reuniones, pastor. No son reuniones muertas, son reuniones impresionantes. Sí, cuando están cantando el detalle abajo que aparece una cuenta corriente para las transferencias, pero son detalles. ¿Ya? Encubiertamente. Trabajando con las emociones de las personas. No llevaban una etiqueta que decía peligro, falso maestro con su nombre. Entrado encubiertamente significa deslizarse en secreto, como por un lado de la puerta, no se dan ni cuenta cómo se han metido. Y cuando dice metido en la iglesia, no solamente en la iglesia local, en los ministerios. Hay falsos profetas, hay falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias, falsos seminarios, ¿ya? Hay. Y mucho, y grande. Y mucha gente, lamentablemente, un verdadero surtido espiritual, pica de aquí, pica de allá. Tienen un problema estomacal espiritual muy grande. Han comido de todos lados. ¿Ya? Un domingo le dicen que la salvación no se pierde y dicen amén. El otro domingo le dicen que la salvación se pierde y dicen amén. El otro domingo... Y tienen un enredo, hermano. Encuentran maravillosos los falsos profetas, los encuentran hombres ungidos, hombres usados por Dios. Esos falsos profetas que ahora con el COVID están escondidos como cobardes, escondidos y no han ido a sanar a nadie. Porque no sanan, hermano, son falsos. ¿Ya? Y ustedes les creen muchas veces. Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia de Spurgeon puede hacer mucho más daño que 1000 demonios fuera de su límite. Infiltrar una iglesia, infiltrar un ministerio, hace tiempo. ¿Ya? Hoy en día el feminismo ha entrado en la iglesia también, hermano. Y los hombres sometidamente, calladitos, cabeza gacha, diciendo amén, siendo adoctrinados. ¿Por quienes no deberían ser adoctrinados? No es que la mujer no sirva, la mujer tiene un rol especial, único e irrenunciable dentro del cuerpo de Cristo, pero todo esto se está cambiando, hermano. Dice que han entrado, ¿ya? Encubiertamente, ¿ya? Y eso es interesante, el concepto de encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice. Estos ciertos hombres tienen un destino, el destino de cada líder y falso maestro. Están marcados y destinados para esta condenación, y esto es suficiente para decir que son hombres impíos. Son impíos en el sentido de que no son como Dios. No les importan las apariencias externas y le hacen caso omiso a Dios. Son malvados, están en contra de Dios, aun cuando aparentan todo lo contrario. Son muy buenos actores, ¿ya? Hablan cosas lindas, supuestamente exaltan a Dios, reciben revelaciones, etc. Y la gente les cree, pero son falsos, hermano. Son falsos. Y es una de las cosas que muchas veces nosotros no percibimos, inclusive llamándose reformados. ¿Ya? Son falsos. Dios tenga misericordia. Tengamos cuidado si han sido infiltrados en nuestra denominación, en nuestra iglesia. ¿Ya? Ahora, ellos pasan desapercibidos para los hombres, pero no para Dios. Eso es importante, Dios está atento. ¿Ya? Alguien decía, el Señor no está estrujándose las manos en el cielo, preocupado por los que engañan a los demás a través de su enseñanza y su estilo de vida. Uy, mira, qué lástima. No, hermano. Ellos pueden pasar inadvertidos para algunos creyentes, pero en lo que a Dios se refiere, su condena fue marcada hace mucho tiempo. Sus juicios están asegurados. La verdad triunfará, hermano. Nuestra responsabilidad es estar en el lado de la verdad. ¿Ya? Por eso, estos entran encubiertamente. Y algo interesante, ¿qué hacen? Hacen dos cosas. Convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacían o aún hacen estos falsos maestros?
Primero, en el contenido de Judas habla de dos herejías. Herejía es separarse de la verdad, apartarse de la verdad de Dios. La primera, convertir en libertinaje la gracia. ¿Ya? Convertir en libertinaje la gracia. Es decir, son lascivos, ¿ya? Con la excusa de que contamos con la gracia de Dios. Estos falsos maestros le enseñan a los creyentes a usar dicha libertad no para honrar a Dios, sino para satisfacer sus apetitos sexuales. Cuidado con eso. Carmen, Gálatas 5:13. Felipe, por favor. 1 de Pedro 2:16 y yo 2 de Pedro 2:19. Dicen que como tenemos la gracia de Dios podemos hacer lo que queramos en nuestros apetitos sexuales. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Leo? ¿Ya? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Felipe. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, hermano, ellos cambian la gracia de Dios. ¿Qué están queriendo decir con eso? Cuando dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estas personas pervierten la enseñanza de la palabra de Dios entregándose a una vida de inmundicia sexual. ¿Ya? Ahora, las ideas, hermanos, detrás de la antigua palabra libertinaje, donde dice que cambian, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es un pecado que se practica sin vergüenza, sin ningún sentido de la conciencia o de la decencia. Por lo general las palabras se usan en el sentido de los pecados sensuales, como la inmoralidad sexual. Le da lo mismo, hermano, lo que están haciendo. Le da lo mismo. ¿Ya? Y eso es lo interesante, la característica de estos falsos maestros. ¿Ya? La expresión licencia para el libertinaje, ¿ya?, es una expresión que Pedro emplea para describir la vergonzosa conducta homosexual de los sodomitas. 2 Pedro 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Hoy en día vemos eso, ¿verdad? Usted mira algo, está siendo homofóbico, está persiguiendo, hay libertad. Es un libertinaje, hermano, no es libertad, es libertinaje. Insultar a la autoridad, no someterse a la autoridad, ¿ya? En mi vida, sí, es tu vida, pero no tienes por qué imponerla a los demás, pero quieren imponerla, quieren legislarla, eso es lo que pretenden con los cambios, hermano. Y tenemos que estar atentos, ¿ya? Porque convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios, pero están hablando de gente que están infiltrada en la iglesia, ¿ya? Y eso no tenemos que olvidarlo. Mire, en otra versión dice así, que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Total, Dios es amor. Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. E inclusive, hermano, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. Dios es amor y lo andan trayendo pegado ahí en el auto, y el Diosito lindo, el papito lindo, papito precioso, que perdona todo, que nunca va a castigar. Así que yo hago lo que quiero con mi vida, total, Dios me ama. Cuidado. ¿Por qué? Porque piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Y ese, hermano, esa enunciado, ese estilo de vida, lo llevan inclusive muchos que están dentro de la iglesia. ¿Me va bien? Estoy bien económicamente, estoy bien de salud, amo, tengo amor, tengo todo, y ahora su vida está totalmente desordenada, contraria a la palabra de Dios, pero estoy bien. Cuidado, cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y hermano, algo interesante, la inmoralidad no es solo sinónimo de homosexualidad,
sino también de adulterio, fornicación, pornografía, pedofilia, zoofilia y todas las filias y exageraciones que hoy en día están y que quieren legislar y que quieren decir que son derechos. ¿Ya? Esos son realmente inmoralidades. Y piensan que como Dios tiene tanto amor, ¿ya? No nos va a castigar nunca por lo malo que hacemos. Esa es la mentira más grande. ¿Ya? Es como yo pensar que si llevo una vida desordenada en todo, en cualquier aspecto, nunca voy a tener consecuencias. Pesco las tarjetas y compro, total ahora van a ser, por ahí dice la abuelita que hay un cuarto y quinto retiro, así que viene más plata, hago, como se dice en chileno, zumbar las tarjetas de crédito, mi consecuencia es que el banco me va a cobrar, pero un interés terrible, me va a cerrar la tarjeta, y como no va a poder pagar, me van a demandar. Eso es consecuencia. Eso es consecuencia. No puedo decir, no, ¿y por qué al banco? Denunciar al banco por injusto. No, habían reglas puestas. Dios también tiene reglas. Tiene 10 mandamientos y más, podríamos decir los 10, un resumen de toda su ley. El que la viola tiene consecuencias. ¿Ya? Y eso es importante saberlo. Pero algo interesante, hermano, cuando hablamos del libertinaje de la gracia de Dios, no se refiere solamente a lo inmoral. ¿Ya? Cuando dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje también puede ser usado en el sentido de enseñanza antibíblica. Cuando la verdad es negada y la mentira se enseña sin vergüenza. Eso también es algo... Es un libertinaje, enseñar la falsa doctrina. ¿Ya? Judas tenía probablemente ambas ideas en mente cuando hablaba de esto, pues como se evidencia en el resto de la carta, estos ciertos hombres tenían tanto problemas morales como problemas doctrinales. Las dos cosas. Van como de la mano. El inmoral siempre tuerce la escritura, acomoda la escritura. ¿Ya? Y inclusive muchas veces son herejías, hermano. Yo les voy a mostrar un botón de muestra, valga la redundancia, que encontré en internet. De repente en un foro que estábamos conversando alguien opinó y salió un link ahí, yo me metí y dice un botón de muestra, una iglesia que se llama y se identifica como la iglesia reformada, carismática, continuista, moderada. Iglesia reformada ya, carismática, bueno, si miramos un punto de vista bíblico, todos somos carismáticos. Carisma son los dones que Dios da. ¿Ya? Ya, podríamos decir hasta ahí. Pero continuista moderada es una herejía, hermano. El continuismo piensa que todavía se puede hablar en lengua, que todavía hay un montón de dones que ya cesaron. Y el continuista moderado dice uno que sí, otro que no. O sea, yo digo, hermano, cuando llamarse reformado está de moda. Ahora, todos están de moda. Iglesia pentecostal reformada, herejía. Y contradicción. ¿Ya? Entonces, también están cayendo en el libertinaje de la gracia de Dios, están tergiversando. ¿Ya? Estas palabras de Judas muestran que existe un peligro en la predicación de la gracia, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Hay algunos que pueden tener la verdad de la gracia de Dios y convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Pero esto no quiere decir que haya algo malo o peligroso acerca del mensaje de la gracia de Dios. Simplemente muestra cuán corrupta o corrupto es el corazón. ¿Ya? No es que la gracia de Dios sea peligrosa, no. Se mal ocupa. Dios es amor, así que nunca me va a llegar. Yo no pienso, pastor, es mentira un Dios que va a condenar. Entonces no conoces al Dios de la Biblia. No conoce lo que Dios dice en su palabra. No has leído la maldición ni la bendición del pacto. ¿Ya? No lo has leído. Dios es justo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso tenemos que advertir al pecador que vaya a Cristo y se arrepiente, y también advertir al que se dice cristiano y que una vida desordenada, una vida contraria a la palabra de Dios. Para, o si no vas a recibir las consecuencias que van a caer muy fuertes sobre tu vida. Y no es amenaza, es advertencia.
Así de simple. Pero eso es algo que tiene cada uno hacerlo con Dios. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. ¿Ya? Entonces ahí vemos una de las herejías, una de las características, cambiar en forma inmoral y en forma doctrinal, pero también caen en otro. ¿Ya? Dice que ellos niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda herejía es negar a Jesucristo como soberano y Señor. Sí está Dios, pero un Dios manipulable, un Dios que yo puedo manejar. ¿Ya? Estos ciertos hombres niegan al Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Ellos hacen esto al negarse a reconocer quién es Jesús, quién dijo Jesús que él era, y por lo tanto también niegan que Dios Padre es. Niegan a Cristo. ¿Ya? La palabra, aquí hay una palabra curiosa, ¿ya? Que implica la divinidad de Jesús. Esta herejía consiste en negar la deidad, la divinidad de Jesús. Y uno de los grupos que lo hace son los testigos de Jehová, por ejemplo. Niegan. Dicen que Jesús era el arcángel Miguel. ¿Ya? Ahí hay una herejía moderna. ¿Ya? Aunque esos vienen de antes, pero ahora son llamados los testigos de Jehová. ¿Ya? Bueno, los mormones hacen el Jesús mormón, no el Jesús de la Biblia. El Jesús mormón es un Jesús que fue hermano espiritual de Satanás. ¿Ya? La doctrina mormona es muy diferente también. Ahí están las herejías. Ahí niegan a Cristo. Pero también podría haber una negación práctica. No, yo digo que Dios es Dios. Yo digo que Cristo es divino, que nació de la Virgen María, que creo en todas las creencias. Mire, hermano, cuidado. Cuando dice y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, hay una expresión que llama la atención. El ateísmo práctico consiste en vivir como si Dios no existiera. Cuando una persona vive como si Dios no existiera, es un ateo práctico. Puede hablar de teoría, puede tener versículos en la casa, puede tener expresiones muy bonitas, puede ser de quinta generación de evangélico, de 10ª generación, pero vive como si Dios no existe, por lo tanto es un ateo práctico. ¿Ya? Estos hombres eran libertinos y al vivir así negaban con sus acciones creer en Jesucristo como soberano y Señor. Y estos ateos prácticos están dentro del pueblo de Dios también. ¿Ya? Pueden ser muy fieles en algunas cosas, pero su vida demuestra un ateísmo práctico. En síntesis, hermano, estamos terminando, podemos afirmar que el propósito de Judas al escribir su epístola es llamar a los hermanos a luchar en contra de algunos hombres que, estando infiltrados dentro de la iglesia, han cambiado el mensaje una vez depositado a los santos, cambiando la gracia por el libertinaje moral y doctrinal y negando la divinidad de Jesucristo. Hermanos, tenemos que luchar contra eso, confrontar. ¿Ya? Y a veces es necesario descubrir con nombre y apellido. A veces dicen es falta de misericordia y de amor mencionar que Juanito Pérez es falso. No, hay que confrontarlo. Si no se arrepiente hay que denunciarlo. Así es, mi Dios. Por eso, hermano, hay que ser muy cuidadoso. Donde tú navegas en internet buscando información, ¿ya? Hay muchos falsos profetas, muchos falsos. ¿Ya? En Chile y chilenos, ¿ya? Embaucadores, mercaderes de la fe. ¿Ya? Por eso la palabra de hoy nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en la Escritura que van a ser condenados. Están en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios, la gracia, como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño.
Contender fervientemente por la fe implica no tolerar, vivir, ser parte del libertinaje que actualmente y lamentablemente identifica muchas iglesias, denominaciones y los llamados cristianos del siglo XXI. Lamentablemente hoy día, hermano, ¿ya? Ordenación de mujeres en el ministerio, ¿ya? Hoy día ordenación de homosexuales en el ministerio. Hoy día la lista es grande, hermano, y de grandes denominaciones. ¿Ya? De grandes denominaciones. Dios tenga misericordia. Ahora, no es que uno no tenga amor por el pecado, uno tiene que confrontarlo, arrepiéntete y ve a Cristo, pero no ser un buen cristiano es participar con ellos. Participar es ser parte de él. Por eso la palabra de Dios nos dice, algunos se han infiltrado, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Por eso Judas empieza a enseñar claramente y con ejemplos la certeza del juicio de Dios contra algunos hombres. Empieza a darnos ejemplos. Israel, Sodoma, varios ejemplos que conocemos y queríamos conocer y los vamos a recordar. Viene el juicio de Dios. Y hermano, el juicio de Dios viene contra todo aquel que viola la palabra de Dios, contra todo aquel que legaliza el pecado, viene el juicio de Dios. Eso tenemos que tener nosotros seguro, por eso debe estar tomado el Señor. Dejemos a un lado el Diosito lindo, papito lindo, que manda puras bendiciones. Si lo hace, lo hace. Pero también un Dios justo, un Dios airado con el pecador todos los días de su vida, hasta que no se arrepiente. Y es el que tenemos que entregar. Es el que Judas nos está enseñando. Nos va a enseñar el ejemplo del pueblo de Israel, el ejemplo que no guardaron los ángeles, el ejemplo de Sodoma y Gomorra. El ejemplo del arcángel Miguel y de lo que hacen estos falsos profetas. Hay harto que aprender, hermano. Lo importante es que tengamos cuidado si conocemos algún infiltrado y a dejarlo, orar y confrontar en el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a estar firmes en la fe. Señor, no estamos mandados a ser jueces de otros, pero sí estamos mandados a ser portadores de la verdad. Y tu verdad tiene dos lados. El amor para el que has escogido para la salvación y el juicio y condenación para los que violan tu palabra o atacan a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.